Hola, soy Héctor Larrañaga. Esta va a ser la primera ayudantía de informática teórica. Eh, Partiendo por un poco de cómo va a ser esta ayudantía en particular. Va a estar grabada porque no estoy disponible este viernes. Eh, Va a estar esto subido en aula, así que pueden verlo mientras están viendo el video. Aquí tienes mi correo para de aquí adelante cualquier duda. Recomendación para esta ayudantía. La voy a grabar en tres partes, una por cada parte de los ejercicios. Mi consejo es que este primer video del ítem 1, verlo directamente, no se preocupen en hacer tanto el ejercicio. Lo importante de este primer ejercicio es que entiendan, no es tanto que entiendan cómo hacerlo, si lo pueden hacer genial, así que si quieren leer el ejercicio, pueden pausar e intentar resolverlo. Pero lo más importante de este primer ejercicio es que sepan seguir la demostración. Así que no es tan importante que lo hagan. El segundo diría que es un poco más importante, así que antes de ver el segundo video, porque los videos solamente van a tener la resolución del ejercicio y un poco la explicación de cómo se hace, pero va a estar centrado en la resolución. Eh, que intenten hacer el segundo ejercicio, porque a veces suele haber este tipo de preguntas en el certamen, pero estas son las preguntas más raras, no suelen aparecer tanto, pero cuando salen es el tipo de pregunta más difícil. Es como la parte más complicada de la materia. Y bueno, no solo en certamen, sino también tareas, cosas así. Si se encuentran este tipo de preguntas, suelen ser el problema. Así que por eso está aquí. Y luego ya estos tipos de ejercicio el 3 resuelvo lo de antes porque es lo que sí o sí va a entrar en la tarea de certámenes, que en este caso es sobre expresiones regulares. Eso, comencemos. El primer ejercicio es, sea L, un lenguaje, tal que AP pertenezca al lenguaje y que para todo W perteneciente al lenguaje se cumple que W concatenado con B pertenece al lenguaje y AA concatenado con W concatenado con B también pertenece al lenguaje. Dado esto, demuestra que utilizando algo similar a la definición recursiva del largo, tal vez olviden esa parte, algo que se me quedó de un ejercicio que tenía antes puesto en esta ayudantía y que removí, porque si no quedaba muy larga. Eh, Así que sí, ignoren eso de ahí. En resumen, es demostrar que se cumple esta propiedad. Ya partí con los fails desde el inicio. Ya no importa. Ahí. Uy, no lo piñé. Bueno, este tipo de ejercicio apunta a resolverse con algo que recordarán de Mate 1 y probablemente de la introducción, la primera clase del curso, sí, que es inducción estructural. Eh, bueno, en matemáticas no ven inducción estructural, pero es simplemente una generalización un poco de inducción. Así que vamos a utilizar inducción. Voy a anotar un poquito de esto para recordarlo. Tenemos un lenguaje. Sabemos que AB pertenece al lenguaje y que si tomamos una palabra que ya pertenece al lenguaje, cualquiera, W perteneciente a L, entonces WB también pertenece al lenguaje y AAWB también pertenece al lenguaje. Es decir, si hay una palabra en el lenguaje, esta pertenece al lenguaje y esta pertenece al lenguaje. Si no lo entienden, la idea es la siguiente. Tenemos esa palabra. Dado que tenemos esa palabra, entonces sabemos que también podemos tener ABB y podemos tener AA, AB, B. Ahora, como esa palabra pertenece al lenguaje, le podemos aplicar el mismo proceso. Podemos poner AB, ay, ABB y ponerle una B, o podemos poner AA, ABB y una B. Lo mismo con esto. Podemos hacer AA, ABB
una B al final, o vamos a poner A, ahora poner la palabra B, y una B al final. Y todas esas palabras pertenecen al lenguaje, y ahora podríamos ir repitiendo ese proceso. Eso es lo primero, entender qué es el lenguaje. A veces los lenguajes que nos van a dar en este curso van a ser un poco complicados de descifrar qué es lo que nos quieren decir, y a veces eso es como todo el ejercicio. Así que es bueno practicar esta idea de esta definición sea horrible, pero entender qué es lo que nos quiere decir. Ya. Con eso, lo que tenemos que demostrar es que la cantidad de letras A en una palabra es menor o igual a dos veces la cantidad de letras B. Eso es lo que queremos demostrar, en palabras simples. Entonces, como les dije, vamos a demostrar por inducción. Entonces, esto va a ser lo que vamos a demostrar. eh, con inducción estructural. Eh, ya. ¿Cómo se demostraba por inducción? Lo primero y más importante, al igual que se hacía en mate, es partir con un caso base. Nuestro caso base. Ah, sí, la demostración no la voy a hacer súper formal como la escribo, pero por ejemplo, esto de aquí sería el equivalente, va a ser nuestra hipótesis de, hipótesis de inducción, pero no importa mucho. Caso base. ¿Cuál es nuestro caso base? Aquí creo que está bastante claro, que es este trozo de aquí. Eh, sea L tal que AB pertenece al lenguaje. Es la primera palabra que está en el lenguaje y es el caso base de nuestra recursión. No sé cómo explicarlo de forma simple, pero creo que está bastante claro. La misma definición del lenguaje ya es recursiva y ya esa recursión tiene esto como caso base. Es el único caso que no requiere de la palabra doble, por decirlo de alguna forma, que no requiere de otra palabra del lenguaje, que existe de por sí misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar que esta propiedad, nuestra hipótesis de inducción, se cumple para el caso base. Entonces, nuestro caso base va a ser W es AB. ¿Ya? Si W es AB, vamos a tener que W, la cantidad de A's en W es 1 y que la cantidad de B's en W es 1. Podemos contarlo. Hay una B. Muy simple. ¿Ya? Y también podemos ver que se cumple nuestra hipótesis de inducción. Si tenemos, eh, de hecho directamente, AB, la cantidad de A's es menor o igual que dos veces AB, la cantidad de B's. Porque la cantidad es 1, eso es menor que dos veces por 1, y eso es cierto. ¿Verdad? Y que estamos de pana. Nuestro caso base se cumple. Ahí demostramos el caso base. ¿Qué sigue ahora? Eh, Caso inductivo. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Como una inducción estructural y tenemos esta condición, si se fijan, nuestro lenguaje sigue esta forma de árbol y queremos cubrir todo el árbol. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un caso para esto, caso uno y caso 2. Un caso para cuando derivamos, por decirlo de alguna forma, una palabra añadiendo una B al final, y un caso para cuando derivamos una palabra poniendo dos A al inicio y una B al final. Entonces, caso uno lo voy a anotar como W. La voy a usar otra letra ahora para no confundirnos después. Voy a decir que caso 1, W' va a ser de la forma eh, UB, con U perteneciente al lenguaje. Si se fijan, eso es lo mismo que está escrito acá. Esto me refiero al W pertenecer.
Simplemente quiero usar otras letras para no confundirnos con exactamente la hipótesis de inducción. Eh, Va a haber un poco más por qué después. Pero simplemente estoy cambiando las letras. No, no hay nada raro. ¿Ya? Y U, entonces va a ser cualquier palabra que pertenezca al lenguaje de anteriormente. Ya, con esto lo que nos interesa ver es, eh, tenemos que eh, la cantidad de As va a ser igual a la cantidad de As que hay en U, ¿cierto? En el paso anterior. Eh, Porque bueno, B no tiene ninguna cantidad de As y entonces nos queda simplemente el de U. Y además, la cantidad de Bs va a ser igual a la cantidad de Bs que hay en U más una. ¿Sí? Dobletemos la cantidad de Bs que hay en U, no sabemos cuántas son, más una. Entonces, eh, por hipótesis de inducción, tenemos lo siguiente. Tenemos que la cantidad de As que hay en U tiene que ser igual, menor o igual que dos veces la cantidad de Bs que hay en U. ¿Ya? ¿Por qué? Porque U es una palabra que pertenece al lenguaje. Y como pertenece al lenguaje, podemos utilizar la hipótesis de inducción sobre esto. Pero no podemos utilizar la hipótesis de inducción sobre W'. Por eso es el cambio de letras para poder ser más específico en esto. Podemos utilizar nuestra hipótesis de inducción sobre el paso anterior, pero no sobre el paso actual. Siempre tenemos que demostrar, eh, dado el supuesto de que la hipótesis de inducción se cumple antes, por ejemplo, si estuviera demostrando aquí, por decirlo de alguna forma, puedo utilizar el hecho de que esto cumple la propiedad, y con eso ahora tengo que demostrar que esto también cumple la propiedad y que esto cumple la propiedad. Y así se demuestra todo. Así que la propiedad, puedo asumir que se está cumpliendo para U. Y ahora quiero demostrar que también se cumple para W. ¿Cómo voy a hacer esto? Eh, Tenemos esta igualdad. W' de A, la cantidad de A's en W' es igual a la cantidad de A's en U. Así que aquí puedo reemplazar directamente. Y aquí vamos a hacer la manipulación algebraica más simple del mundo y es simplemente pasar restante. Menos 1 es igual a la cantidad de B's. Y reemplazo aquí. 2 por W' de B menos 1. Eso. Simplemente pasar restando el 1. Tengo eso. Entonces la cantidad de B's en U la reemplacé por este término. La cantidad de B's en U la reemplazo por el término. Expandimos. Es menor que 2 veces la cantidad de B menos 2. No es lo que queremos, pero este número menos 2 es claramente menor que el número solo. El menos 2 lo está haciendo más chico, así que es menor que eso. Por lo tanto, si es menor que esto, y esto es menor que eso, A también es menor que eso. Y eso es precisamente lo que queríamos demostrar. Así que tenemos listo el caso 1. Caso 2. W' es de la forma AA, U, B con U perteneciente al lenguaje. Esto va a ser análogo al caso anterior. El- la cantidad de As va a ser 2 más la cantidad de As que hay en U. Me están quedando horribles las letras. Y la cantidad de Bs va a ser igual a eh, una. De hecho, voy a anotar el mismo, ¿no? Más 1. Como que tomé esa B y le estoy sumando 1. Y esas todas son 2. Directo. Y vamos a querer hacer lo mismo que antes, así que el tiro voy a restar el 2
Y también tenemos que prima de b menos 1 es igual a u b. ¿Ya? Entonces, nuestra hipótesis de inducción nos dice que el caso base, es decir, no el caso base, en el caso anterior, del que estamos derivando este nuevo caso, cumple la propiedad, es decir, para u esto se cumple, y ahora queremos demostrar que para w' también se cumple. Voy a reemplazar, nos va a quedar aquí w' a menos 2 es menor o igual que 2 veces w' de b menos 1. Expandimos a menos 2 menor que 2 veces w' de b menos 2. Restamos 2 a ambos lados. Bueno, sumamos 2 a ambos lados. Y nos va a quedar precisamente lo que queríamos demostrar. ¿Cómo demostramos que eh, para este caso base, se cumple la propiedad y que si al aplicar un paso se cumple y al aplicar el otro posible paso también se cumple? Podemos asumir entonces, es decir, no asumir, queda demostrado entonces que para todo el lenguaje esto se cumple. Volviendo al dibujito, demostré que para esto se cumple y que si tomo una flechita hacia la derecha, es decir, hacia la izquierda, se cumple, y una flechita hacia la derecha, también se cumple. Por lo tanto, si ahora sé que para eso se cumple, al tomar una flechita a la izquierda se cumple, a la derecha se cumple, a la derecha se cumple. Así pueden ver cómo se va a terminar demostrando para el árbol completo. Todas las posibles palabras del lenguaje entonces cumplen esta propiedad. Esa es la demostración. Entonces, nos quedó demostrado, sí, cuadradito y ganado. Eso sería el primer ejercicio.